Volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en el libro de Romanos. En el día de hoy abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Este texto nos habla acerca de los dones en la iglesia. Los dones son un regalo de Dios a la iglesia. Y en este texto el apóstol Pablo utiliza la metáfora del cuerpo, que también utilizó en 1 Corintios capítulo 12, desde el 12 hasta el 27. Pablo compara el funcionamiento de la iglesia con el funcionamiento del cuerpo. Cómo funcionan los miembros del cuerpo. El apóstol nos enseña en este texto y nos dice que deben de igual forma funcionar los miembros de la iglesia. Si los miembros de la iglesia funcionan de la misma manera, habrá en la iglesia un buen funcionamiento. Vamos a empezar la primera parte de este texto leyendo un solo versículo, el versículo 3. Este versículo nos muestra que Dios da a cada uno en la iglesia una porción de fe para servir. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Quiero estar mostrando este texto que quiere decirnos el apóstol Pablo con mucha autoridad. Y mire cómo empieza el apóstol Pablo. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, tengo autoridad para hablarles. Dios me ha dado, y que cada uno no tenga más alto concepto de sí mismo. No se crea quién es. No se vaya a creer que usted es quién. Pablo está corrigiendo un mal que igual está sufriendo la iglesia actual. Sugiere que había algún desorden. El texto está mostrándonos que parece que algunos creían que tenían mayor autoridad. El texto nos está sugiriendo que había algún desorden. Algunos se creían superiores a los demás. Pensaban que su servicio era mayor, que prestaban mejor servicio. Y el apóstol en este texto corrige aquello y nos enseña el juicio y la mesura que debe tener cada servidor. No somos superiores a nadie. Aquellos miraban su servicio con mucho orgullo, tal vez desmedido. Creían que prestaban mejor servicio que los demás. En los primeros capítulos de este libro de Romanos, los capítulos 2 al 4, encontramos a Pablo corrigiendo a los judíos que se creían superiores a los gentiles. Y parece que eso seguía, que incluso algunos gentiles también creían ser superiores a otros. El texto nos enseña a autoevaluarnos con juicio, con prudencia, respetando y considerando a los demás. Pablo recomienda prestar el servicio a los demás considerándolos superiores. Parece un buen consejo el de Pablo. Si vas a prestar servicio a alguien, no lo consideres inferior a ti, considéralo superior. Cuando nosotros consideramos a alguien superior, le vamos a dar mejor servicio que cuando lo consideremos inferior, porque le vamos a dar cualquier cosa. Y aquí es de suma importancia esto de a quién le prestamos el servicio, porque prestar servicio al más bajo se le puede prestar cualquier servicio, es lo que pudiéramos pensar. Pero Pablo dice, cuando prestes servicio a alguien, considéralo superior a ti.
y nos enseña que lo hagamos conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Eso nos dice el texto. No lo vayas a hacer conforme al criterio tuyo, porque nosotros en nuestro propio criterio podemos fallar. Y Pablo dice, utiliza entonces la medida de la fe, de lo que has recibido. ¿Qué fue lo que recibiste? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Y eso que Dios te ha dado, tú lo vas a entregar en servicio a los demás. Cuando esto funcione de esta manera, vamos a entregar un buen servicio a los demás porque vamos a entregar de lo que hemos recibido. Nada es nuestro. Eso es lo que nos está mostrando el texto, que Dios ya ha asignado a cada uno de nosotros lo que podemos dar cada uno. Entonces no hay razón para alabarse creyendo que esto puede ser mío. Es que estoy dando más. No puedo dar más de lo que he recibido. Nadie puede tener mayor fe que la que Dios le dio, que la que Dios repartió en la iglesia. Lo que está mostrando el apóstol Pablo, lo que nos muestra el Espíritu de Dios, es que el servicio en la iglesia debe ser desinteresado, con mucho amor y sin el ánimo de sobresalir, porque es que a veces por el solo hecho de servir pensamos que somos más que los demás, que estamos dándole a alguien algo nuestro. No estamos dando nada nuestro, todo lo hemos recibido del Señor. Nada tenemos que no hayamos recibido. Y esa debe ser la intención al momento de servir en la iglesia. Pero este texto nos da una magnífica enseñanza para que al dar algo consideremos de quién lo hemos recibido, cómo hemos recibido, y si lo hemos recibido de Dios, entonces damos lo que Dios nos ha dado a nosotros, y esto nos ayuda a medirnos haciendo la voluntad de Dios al momento de servir. Bueno, esto es lo que pudiéramos entender de este texto. Y pasamos a la segunda parte, que serían los versículos 4 y 5. En este texto el apóstol nos dice, guiado por el Espíritu de Dios, que cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, desempeña una función específica. Y aquí encontramos la metáfora que utiliza Pablo en Corintios acerca de los miembros del cuerpo. Leamos estos dos versículos, 4 y 5. Porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El texto continúa enseñando a los creyentes, judíos y romanos, a prepararnos para el servicio de forma humilde, y nos obliga a compararnos con los miembros del cuerpo humano. Vuelve el apóstol a utilizar aquella metáfora de 1 Corintios 12 y habla aquí de la interdependencia que tienen los miembros del cuerpo. Ningún miembro es aislado. Todos los miembros dependen el uno del otro. Servimos y nos sirven. Cada miembro trabaja en función del cuerpo total. Ningún miembro es solo. Todos somos parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. En aquella metáfora de 1 Corintios 12, Pablo dice que cómo se tratan los miembros más débiles y los que tienen menor dignidad, y dice los vestimos mejor. Es que cada uno de los miembros del cuerpo humano tiene un propósito especializado. La mano, los pies, el ojo, la nariz, el hígado, los riñones,
cada miembro tiene su función específica. Ninguna parte del cuerpo sobra, ninguna es innecesaria. Todos los miembros del cuerpo son necesarios para que el cuerpo funcione bien. De igual manera, los miembros de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, deben funcionar en la misma armonía que funcionan los miembros del cuerpo humano. El hígado tiene una función específica y trabaja en bienestar del organismo, igual los riñones y cada uno de los miembros del cuerpo. Si llegara a faltar uno de estos miembros en el cuerpo estaría expuesto a sufrir, a enfermarse y hasta llegar a la muerte. De igual manera, la Iglesia del Señor se puede debilitar cuando sus miembros no desempeñan la función que cada uno debe desempeñar, funciones distintas pero necesarias. Entre los miembros del cuerpo de Cristo, entre los cristianos, debe haber una interdependencia mutua. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Cada uno tiene una función y por esto el Espíritu nos habla aquí mostrándonos, comparándonos con el cuerpo humano. Ninguna parte del cuerpo humano le dice a la otra no te necesito. De esta manera de pensar nace la necesidad de que cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, entregue lo mejor a la iglesia, a los hermanos, sirva de tal manera que está ayudando a que el cuerpo de Cristo funcione de forma correcta. Cada uno de nosotros ha recibido, y así hágalo de acuerdo a cómo recibió, de acuerdo a la fe que haya recibido, de acuerdo a lo que usted ha sentido, de lo que usted está recibiendo. Todos tenemos dones diferentes, servicios diferentes, pero todos somos necesarios con su don, con su servicio. Esto es lo que nos está mostrando este texto, que haya esa armonía, esa comprensión, ese servicio desinteresado y con mucho amor, sabiendo que lo que hago sirve a los demás, sirve a la iglesia, sirve a Cristo. Porque cuando sirvo a la iglesia estoy sirviendo al Señor. Y este texto nos corrige de estas cosas. Yo creo que de esta manera logramos entender este texto, entenderlo un poco. Y si no, continúe dándole vueltas, que hay más, siempre habrá más. Pero debido al tiempo, pasamos a la tercera parte, que son los versículos 6, 7 y 8. ¿Qué nos dicen estos versículos? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gloria a Dios. De manera, o sea, viendo esto que nos está mostrando el texto, de manera que teniendo diferentes dones, no tenemos todos el mismo don, todos somos necesarios. De manera que teniendo diferentes, hay diferencia, pero hay unidad en la diferencia. Aquí está lo hermoso. Que si hay diferencia, yo lo hago de manera diferente, sí. Pero por eso como soy distinto y hago las cosas diferentes, entonces yo soy mejor o yo me aparto, No, hay unidad dentro de esa diferencia. Según la gracia. ¿Cuál es la gracia? Lo que Dios ha dado es un regalo que hemos recibido de lo alto.
Y según la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, así de esa manera. Y el texto nos muestra 7 formas básicas. Pudieran haber más, pero el texto nos está mostrando algunas clases de dones espirituales que podemos utilizar y con ellas servir en la iglesia. Y nos habla entre esas 7 está la primera: profecía, servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir y hacer misericordia. Estos que tienen estos dones, que prestan ese servicio, no necesariamente deben ser altos oficiales, ministros. No, son personas, miembros de la iglesia, que sirven a la iglesia, cada uno con su don, celebra, sirve a la iglesia con su don. Como ya lo vimos, son diferentes, cada uno con un don diferente, pero cada uno sirve de manera especial al cuerpo de Cristo. Y en el texto el apóstol Pablo vuelve a insistir en la medida de lo que recibió, la porción de fe, en la medida que Dios le ha dado, cada uno como Dios como ha recibido de parte de Dios. Y empieza el de profecía, de acuerdo a la medida, de acuerdo a lo que recibió. El verdadero profeta del Nuevo Testamento es un portavoz del Evangelio. No le invente otra cosa. Lo que hoy tenemos es el Evangelio. No se ponga a estar pensando en hablar del futuro y de cosas que Dios no le ha dicho, a inventar. El profeta de hoy es aquel que busca, profundiza en el mensaje, en el Evangelio, y lo enseña. Él debe profundizar con mucha seriedad las verdades reveladas y anunciadas. El profeta de hoy no tiene verdades nuevas, ya están todas reveladas en la palabra. Ellos no van a estar diciendo cosas del futuro sin tener en cuenta la verdad del Evangelio, solo el Evangelio. La profecía de hoy está en el Evangelio, está en la palabra. Así que eso es lo que ha recibido. Entréguelo, profundice, estudie, trate de entender la palabra, de buscar el mensaje, interprete correctamente las escrituras y enséñela de esa manera. El segundo don que el apóstol nos habla es el de servir, algo así como diaconía, como los diáconos. Tiene que ver con el servicio práctico en la iglesia, hacer una cosa, ellos barren, ellos arreglan, aquellos servían en las mesas. Este sirve en lo que puede. Es casi como que un servicio material. Sigue hablando el texto acerca de la enseñanza. ¿Quiénes son esos? Bueno, igual que los profetas, pudiera ser similar como maestros, pero consiste en estudiar la palabra, porque siempre vamos a necesitar de maestros que enseñen. Estos maestros no son hermanos que solo sobresalen por su parla, por su dicción. Ellos deben ser buenos intérpretes, buenos teólogos, conocedores de la palabra. Cuando hablamos de teología no estamos hablando de alta ciencia, conocimiento del mensaje, igual que los profetas. Esto se preocupa por entregar una palabra sana, por interpretar correctamente lo que dice la Biblia, igual que harían los profetas. Exhortar, exhortación. No es la gente que regaña. Exhortar es un trabajo de animar a los hermanos. Es como un entrenador de fútbol, un entrenador en el deporte que alienta, que corrige. No se hace así, se hace acá. Él está ayudando, corrigiendo, animando. Eso hacen los entrenadores del deporte. Sí, ese es el trabajo de los que exhortan. No es porque regañan, animan, entrenan, alientan, corrigen. De esta manera la iglesia se fortalece. Otro de los dones es repartir. Repartir es de dar, justo.
Y esto no tiene que ser grandes magnates, grandes ricos, ellos dan alegría, dan gozo. No tiene que ser grandes cantidades tampoco. No es para presumir, porque nada sirve sin generosidad. Debe haber generosidad. Y esto que reparte lo hacen porque se gozan sirviendo, se gozan repartiendo, se gozan dando, porque gozan ver mejor a otros. Y el que reparte empieza con una sonrisa, reparte alegría. En fin, sigue diciendo el texto acerca de presidir. Son los que presiden, es de presidencia o de dirección, que dirigen el culto, dirigen a los hermanos, se encargan de dirigir cosas, en fin, en la iglesia. Hace falta estos hermanos también. Ellos deben tener visión de las necesidades y ser diligentes para decir, tenemos que hacer esto, hay que hacer esto, hay que corregir esto, hay que arreglar esto. Posible no son los que lo hacen, pero ellos ayudan, miran, corrigen, enseñan también. Qué bonito es una iglesia que, como Pablo decía, los corintios tenían todos estos dones. Pablo no estaba hablando de dones súper especiales, de liberar y de sanar grandes enfermedades y de dar vida a los muertos. La iglesia necesita gente que con mucho amor va prestando su servicio que ha recibido de lo alto. Y por último, el texto nos habla acerca de la misericordia. No puede faltar la misericordia. Estos son hermanos que están atentos a las necesidades. ¿Quién le falta? Parece que el hijo de fulano no tiene zapatos, le falta una camisa. ¿Quién será que tiene una camisita, unos zapaticos? Ellos tienen misericordia, ayuda y con mucha diligencia y alegría buscan ayudar a otros. Esa debe ser la iglesia. Están buscando las necesidades, viendo con mucha habilidad, con mucho respeto, con mucha humildad y mucho amor, pero están viendo en qué sirve. La misericordia es uno de los grandes dones. Aquí parece ser el último y uno de los grandes dones que debe ejercer la iglesia. A todas luces, viendo estas cosas, podemos aprender que el texto nos enseña a entregar eso que hemos recibido. ¿Qué has recibido? Entrégalo. Y todos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Esto nos muestra el texto. Todo lo que hacemos lo hacemos no para nosotros. Lo hacemos porque servimos, porque hemos oído las buenas nuevas, entendemos las buenas nuevas, entendemos el Evangelio nos enseña estas cosas. Así que en la medida que escuchamos el Evangelio, que entendemos el Evangelio, iremos creciendo, iremos entendiendo y buscando cada uno la posición que tiene dentro del equipo de la iglesia. Si nos comparáramos con un equipo de béisbol o de fútbol, cada uno es miembro del mismo equipo, todos se gozan cuando ganan, todos sufren cuando pierden, pero todos son miembros, parte del mismo equipo, aunque cada uno tiene una posición diferente. Esa es la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros tiene posiciones diferentes en el servicio, en el trabajo, pero todos nos gozamos los unos con los otros, sirviendo los unos a los otros. De esto nos habla el texto. El texto nos mueve a servirnos. Si hay un hermano a quien yo pueda servirle, ahí tienes trabajo. Así como el cuerpo humano se preocupa. Algunos doctores dicen que los riñones son la madre del corazón. Si los riñones funcionan mal, el corazón y cuantos otros miembros del cuerpo funcionarían mal. Hemos sido puestos en la iglesia del Señor para realizar un trabajo, una obra. Yo no sé cuál, pero no todos somos riñones, no todos somos hígado. Cada uno tiene su trabajo, búsquela. Pídale a Dios que le muestre cuál es el suyo. Cada uno tiene un trabajo especial, sea la parte del cuerpo que sea. Ninguna parte, ya lo vimos, sobra. Todos son necesarios para el buen funcionamiento. Así que, si estás en una iglesia, debes preguntarte y preguntarle al Señor qué haces y en qué puedes servir.
Espero que hayamos entendido este texto y que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Pueden seguirme en estas redes sociales. Mi nombre es Blas Negrete Soto. Dígale a otro que va a ser de gran bendición poder compartir con otros esta serie de predicaciones. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Hasta la próxima.